¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Tenemos unos grandes invitados en este momento, en esta oportunidad. Oliver Ibáñez, investigador independiente, creador de videos y graduado en Derecho. Guillermo Wood, contador, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar aquí en el canal. Bueno, muchas gracias Pablo por invitarnos y bueno, esperamos tener una charla enriquecedora hablando sobre, bueno, un tema que nunca va a pasar de moda, ¿no? Un tema sobre la Tierra, nuestro mundo, que siempre evidentemente, más allá de las noticias actuales, es importante tener presente esa parte atemporal, ¿no? Exactamente. Eh, Guillermo. Pablo, sí, bueno, agradecido nuevamente por tu invitación. No es la primera vez que estoy en tu canal. Se agradece muchísimo la cordialidad y la gentileza de invitarme y de invitarnos. Y por supuesto que además es un honor, una alegría tremenda estar con Oliver. Bien sabemos, qué duda cabe, es un adalid de este tema. Llevó la antorcha primigenia probablemente, sin duda, por lo menos hasta donde yo sé en habla hispana. Si no fuera por Oliver, esta conversación no existiría. Yo no estaría aquí porque evidentemente todos los TP le tenemos una deuda y una gratitud especial porque fue sin duda el que blandió la antorcha inicial. Así que para mí es un tremendo orgullo, una tremenda alegría estar con él. Además que lo veo situado ahí, yo no sé si está en Rupes Nigra, en el espacio interestelar, en alguna parte ya más ascendida a la que Estoy en estamos los acá en la confines de Tierra. la Tierra, en el éter Eso, ya. conmigo, querido. Perfecto. Guillermo, Oliver, bueno, el otro día hablando con Guillermo, que hablamos de una frase, mira que encontré, que dice acá, toda verdad pasa por tres estadios o periodos. Primero se ridiculiza, después se combate violentamente y finalmente se acepta como un hecho natural. Esto de Schopenhauer. Y el otro es, el ridículo es el tributo a la mediocridad, que la mediocridad paga a los genios. Este es de un anónimo. Bueno, y tiene un poco que ver con lo que está pasando actualmente en muchos sentidos. Como ustedes bien saben, yo partí con el tema de ufología, ya buscando esa verdad, y de ahí empezaron a aparecer estas otras que en cierta forma encontré que tenía sentido. Por ejemplo, cuando Oliver en alguno de sus videos hablaba del libro de Enoch, ya de algunos libros que en cierta forma fueron vedados y que hablan mucho y tienen mucha información que se ha ocultado a la gente en realidad. ¿Cómo ves tú eso, Oliver? Me gustaría que nos pudieses resumir un poquito cómo fue tu experiencia en esa búsqueda de la verdad y cómo empezaste a entrar a estos libros antiguos, en el fondo, que te abrieron las puertas igual para aclarar muchas cosas. Sí, bueno, claro, el tema de los libros antiguos es muy interesante porque yo al principio de todo el tema de la Tierra y tal, no tenía demasiado conocimiento más allá del típico vídeo de, bueno, la Biblia y tal, ¿no? Entonces, pero descubrí poco a poco otros textos antiguos, por ejemplo, como el que citas, el libro de Enoch, y me pareció sumamente interesante, ¿no? La verdad es que el libro de Enoch es increíble porque complementa la Biblia, que esto he visto que muchos cristianos incluso rechazan textos como el de Enoch, dicen que es blasfemia, que no forma parte del canon, etcétera, aunque sí que forma parte del canon en la Iglesia Ortodoxa Etíope, por ejemplo, y en alguna otra, pero en general incluso los propios cristianos y la Iglesia rechaza este tipo de textos antiguos, ¿eh? Los textos apócrifos como el de Enoch los rechazan sin haberlo leído, porque realmente cuando uno lo lee y lo estudia como lo estoy estudiando yo, pues esto es un estudio continuo, o sea, imagínate todos los textos que hay, uno incluso se podría pasar toda la vida estudiando la Biblia únicamente, imagínate ya todos los Exacto. demás textos antiguos, ¿no? Pero en el libro de Enoch se habla del tema de la Tierra, las luminarias, ¿no? Te dice el tema de las fases de la Luna, cómo funciona aparentemente estas misteriosas luminarias que en realidad no sabemos lo que son, ¿no? Porque hay gente
que incluso dentro del tema ATP dice, no, el Sol es un disco frío de plasma. Bueno, vale, está bien formular ideas, pero afirmar a mí me parece un poco aventurado porque, claro, ninguno de nosotros hemos podido, no creo que la NASA tampoco, porque siempre nos muestran imágenes CGI. No creo que ninguno de nosotros pueda saber exactamente lo que es el Sol y probablemente estemos diseñados como seres humanos para no conocer estos misterios del cosmos, iba a decir, pero más bien del cielo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental los textos antiguos porque han sido olvidados. La gente hoy en día, sobre todo ahora en 2022, que la gente busca contenido inmediato, vídeos que llamen la atención, pero la gente ya no tiene ni el tiempo ni las ganas de ponerse a leer un libro de hace siglos y ahí creo que es donde está la clave de muchas cosas bueno, que nos rodean hoy en día y que no conocemos más allá de las supuestas imágenes que nos muestran las agencias espaciales, ¿no? Entonces, en los libros antiguos hay mucho conocimiento, hay que investigarlo, yo estoy investigando ahora mismo, en paralelo a lo que hago en mi canal de YouTube, que trato noticias y tal, pero es una cosa que nunca hay que olvidar, esta investigación de textos antiguos, porque ahí, como digo, por ejemplo, en el libro de Enoch se habla de las luminarias, de los confines de la Tierra, lo que puede haber, ¿no? Lo que puede haber en este fin de la Tierra. Es que tampoco sabemos ni lo que es la Tierra. Es lo interesante del tema, es que no sabemos ni cómo es la Tierra en su totalidad, ¿no? Podemos medir las distancias de un país a otro, es decir, del mundo conocido, pero ¿qué tal si hay un mundo desconocido alrededor de ¿no? De nuestro hábitat que podemos viajar, ¿no? A través de los países y tal, podemos medir distancias, pero igual en los confines de la Tierra hay otras cosas. Precisamente el libro de Enoch habla de montañas de piedras preciosas y, bueno, cosas bastante interesantes. No sé, ¿estás muteado, Pablo? Pablo, no se te escucha, ¿eh? Entonces propongo lo siguiente, mientras Pablo trata de reconectarse, yo auditivamente o en su micrófono, porque en este minuto no lo estamos escuchando, un poco complementar de lo que señalas tú, Oliver. Mira, desde mi punto de vista, desde mi óptica, mi razonamiento, yo comparto mucho de lo que tú señalas. Es decir, esto tiene un periplo y es un viaje tan fascinante, tan interesante, tan vasto, que las personas nos conectaremos más o menos con alguna de las facetas del viaje, dependiendo de nuestras propias naturalezas. Yo, por ejemplo, estimo que el tema de los libros sagrados es fascinante. De hecho, tengo pendiente leer el libro de Enoch, que creo que ni siquiera lo he ojeado. ¿Pero por qué? Porque también estoy leyendo La danza final de Cali, ¿cierto? Porque también estoy leyendo ahora 100 científicos contra Einstein. Estoy leyendo a Alex Sokal, con el caso Sokal y el tema de la filosofía de la ciencia. Entonces, cada uno va un poco construyendo su viaje, su vastedad, ¿ah? En base a tus propios intereses. ¿Ah? Y eso yo creo que además lo hace muy tremendamente interesante, lo hace muy transversal, lo hace muy respetuoso, que es muy importante porque de alguna manera cada uno de nosotros se va insertando dentro del ámbito que le es más propio a su naturaleza, forzándose hasta cierto punto, que también es legítimo. Por ejemplo, a mí en lo personal, nunca me ha interesado mucho la investigación de campo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque me interesan más otras cosas. Pues, what's the problem? ¿Correcto? Sin embargo, tengo planificado hacer investigaciones con mi amigo Juan Marcelo Cárcamo, o con Carlitos Reyes, o con algunos geomensores, ingenieros, como Andrés Donoso, qué sé yo, gente, algunos de la quinta región de Valparaíso, para, por ejemplo, repetir el caso del cisne negro, ¿cierto? El modus tollendo tollens respecto de la línea del horizonte. Ejemplo, en algunas islas en el sur de Chile, en Chiloé, que no es lo que más me atrae, pero considero que haré el esfuerzo para hacerlo en su minuto. Pero de ese mismo modo, sí me interesa mucho la epistemología.
pensar como han pensado los filósofos de la ciencia, las contradicciones que tienen, los aciertos que tienen. Tú ahí tienes citas notables de Imre Lakatos, de Thomas Kuhn, de Gaston Bachelard, de Popper, de ¿cómo se llama? Estaba pensando en de Wittgenstein. O sea, ahí ya hay para entretenerse, como dijiste tú, Oliver, una vida entera, solo analizándose a los pensadores de la ciencia. Y lo mismo con los libros sagrados. Lo interesante es que, bueno, por ejemplo, yo por mis prácticas de yoga con mi amigo Andrés Wormuth, Gratacos, me tocó una pincelada con el tema de los Vedas, por ejemplo. Ahí hay todo un universo tremendamente interesante. Bien sabemos, Pablo, que nuestro amigo Padma es el que más lo conoce en detalle. Entonces, en ese sentido, concuerdo plenamente contigo, Oliver, en el valor que hay en estos distintos campos de investigación y que cada uno irá haciendo en la medida también de sus propios intereses. Así que, por mi parte, congratulaciones por ello. ¿Cómo se me escucha ahora? ¿Se me escucha mejor o no? Perfecto, ok. Algo pasó Ahora que sí se que perdió la se te señal. escucha, Pablo, ahora sí. Perfecto. Bueno, con respecto a lo que dice Guillermo y opinaba Oliver de los libros sagrados, es muy interesante, ¿ah? Y curioso, bueno, como pasó en Nag Hammadi, de todos esos libros, textos antiguos que fueron encontrados y prácticamente ocultados, fueron vedados. Ahora se nos perdió Guillermo, ¿eh? Bueno, ahí parece Sí, que volvió. se nos ha perdido Guillermo, sí. Bueno, de hecho hay un libro igual que me llamó la atención de Nag Hammadi, que es el libro de los arcontes, ¿ya? Y que habla de estos seres que desde las sombras dominan el mundo. Y como tú decías, Oliver, en los textos antiguos, incluso en la sabiduría de los chamanes antiguos, del antiguo México, se habla de estos seres. Bueno, que podrían manipular en cierta forma la mente de nuestros líderes. Y con respecto a lo que hablaban de la Antártida, de qué hay más allá, es curioso de estos tratados, ¿ah? Tratados antárticos que te prohíben o te limitan el paso a ciertas zonas. O sea, yo no puedo tomar un avión e ir donde yo quiera a la Antártida, por ejemplo. O sea, está con militares, ya está prohibido. Y bueno, y ahora último, las reuniones que se han hecho allá dejan como harto que pensar, ¿eh? No sé qué pueden ahí opinar acerca de eso. Sí, Mira, a bueno, ver, pues, adelante, Oliver, dale, vale, dale, por gracias. favor. No, iba a decir que evidentemente hay limitaciones en la Antártida. Sí que es verdad que, bueno, la gente dice, no, sí, se puede ir a la Antártida perfectamente. Es cierto que se pueden, tú puedes comprar un viaje turístico a la Antártida, pero bueno, si miras los precios, son bastante limitantes, ¿eh? O sea, los precios, yo estoy mirando el otro día y es alucinante, no sé, $10.000, $15.000 por unas típicas vacaciones en la Antártida, ¿no? O sea, es un precio, bueno, descomunal, no todo el mundo se lo puede permitir. Y aparte que son zonas bastante delimitadas, ¿eh? O sea, no son zonas, no es como que puedas explorar toda la Antártida. Hay zonas delimitadas, tienes una ruta predeterminada y, bueno, hay zonas, evidentemente, donde hay bases científicas. El otro día veíamos que llegó la variante Omicron, llegó a la Antártida misteriosamente, porque es el lugar más remoto de la Tierra. No hay civilización, o sea, solo hay prácticamente bases científicas y sin embargo llegó el bicho ahí, ¿no? Bastante curioso. Pero la Antártida, bueno, es un lugar fascinante, siempre ha sido fascinante desde la época, bueno, antes evidentemente la época de los nazis, pero sobre todo los nazis sabían que ahí había cosas bastante extrañas, se habla desde el punto de vista de la, bueno, tú que tocas la ufología, ¿no dices, Pablo? Así Seguro es. que ahí tienes alguna investigación o historias referente a la ufología y en la Antártida, ¿no? Se habla siempre de bases alienígenas, incluso hay una corriente que piensa, referente a los libros de Enoch, que ahí podrían estar encadenados algunos ángeles caídos, porque son los confines de la Tierra, o uno de los confines, porque yo creo que en el Polo Norte también hay misterios bastante similares a los de la Antártida, ¿eh? O sea, el Polo Norte, entre comillas, Polo Norte, no sabemos ni lo que es. O sea, llamarlo polo es como aceptar la esfera, pero bueno, vamos a decir el norte de la Tierra, ¿no?
Porque las escrituras, fíjate que nunca se habla de polo norte o polo sur, jamás la palabra polo no existe. Siempre se dice el norte, el extremo sur, ¿no? Interesante eso. Sí, 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 sí. Y bueno, y con respecto a eso también, como dije en principio, para mí al menos va tomando relación con el tema de estos seres no humanos, ¿eh? El otro día hablamos con Guillermo, que él, bueno, tú Guillermo, haces más énfasis al tema de los intraterrenos. De hecho, bueno, según, a ver, en algunas cuevas que se han encontrado material de antepasado, se habla de diluvio, se habla de seres que se escondieron bajo tierra. Ya, Sí, mira, a ver, complementando algunas de las cosas que dice Oliver y que las comparto, y yo te felicito, Oliver, por un aspecto muy sensato en lo que tú has dicho, que es medular, y la gente le cuesta tanto entender a veces cosas medulares y simples. No tenemos idea cómo es la Tierra en su contexto más amplio, pero eso es demostración de que es esférica, porque la gente que usa los argumentos ilógicos, absurdos, que a mí a veces me dan ganas de desternillarme de la risa y otras veces me dan ganas de ir a golpearlos, metafóricamente hablando. Te dicen, pero si ustedes los terraplanistas ni siquiera tienen un mapa de la Tierra plana ni una imagen de la Tierra plana, pero ¿qué podemos tener si llevamos 4, 5, 6, 8 años investigando? En buen chileno podríamos decir a poto pelado, ¿ah? Sin herramientas, sin recursos, sin tecnologías, ¿ah? Sin financiamiento, etcétera. Entonces, ¿qué podemos decir exactamente o muy similar a lo que dice Oliver? Es decir, no tenemos una visión clara de toda la forma de la Tierra, pero lo que sí podemos afirmar es que el hábitat donde estamos, este espacio que, como bien dijo Oliver, podemos viajar, circunnavegar, recorrer, con sus limitaciones, que pensemos que es una circunferencia de unos 60.000 kilómetros de perímetro, es plano, porque la mecánica del agua sí lo indica. ¿Qué hay más allá? No tenemos idea. Y ahí, como te lo decía yo en el otro día, Pablo querido, entramos en el terreno de las especulaciones, pero no la especulación desde el punto de vista negativo, ¿cierto? O peyorativo. Especulativo en términos de podemos poner muchas ideas sobre la mesa y algunas estarán más cerca de la verdad, otras más lejos de la verdad, unos más certeras, otras absolutamente, además de tal vez sin fundamento, completamente erróneas. Por ejemplo, y lo hablamos el otro día, cuando mucha gente me ha preguntado, bueno, pero ¿tú crees en los ovnis? Entonces yo siempre digo, pero amigo mío, veamos cuál es la etimología, cuál es la definición de la sigla ovni. Objeto volador no identificado. Está lleno de ovnis, porque hay miles de objetos, puedo suponer yo, o muchos, que nunca vas a saber qué son, si es un reflejo, si es un globo aerostático, si es una nave de alta tecnología estadounidense o soviética o alemana, o qué sé yo, o es un viajero del tiempo, o es un viajero del fondo oceánico, o es un viajero interterreno, o es un viajero que viene desde más allá de la Antártida. No tengo idea cómo saberlo. Y por lo tanto, sigo hablando como una opinión personal, como dentro de las conjeturas. Y esas son todas válidas, y uno se quedará o se acercará más a una porque algunas te hacen más sentido y otras tal vez te vas a alejar porque te hacen menos sentido. Pero incluso la que te hace menos sentido podría ser la verdadera. bueno, y ahí volvemos también a lo que comentábamos al principio, los libros antiguos. También podemos apoyarnos del libro antiguo, de experiencias incluso que ocurren hoy en día. Bien dijo, yo lo he dicho otras veces, que bien lo dijo JJ Benítez en su tiempo, la Biblia en el fondo es un buen libro de ufología. El libro de Enoch, Oliver, el libro de Enoch, si bien habla de la forma de la Tierra, habla de la cúpula, habla del tema solar, ya lunar, pero también se puede interpretar, o cómo interpretaría si ellos hablan de un palacio flotante de luz, o sea, se habla de ufología, se habla de seres no humanos, ya que interactúan con la humanidad ya desde hace miles de años. ¿Cuál es la opinión tuya ahí en ese aspecto, Oliver?
Sí, sin duda en el libro de Enoch se habla de seres celestiales, se habla de, además de varios tipos, o sea, se habla de los caídos, que tienen muchos nombres, ¿no? Los vigilantes, ángeles caídos, y más nombres, que sobre todo en el segundo libro de Enoch hace diferenciación. Pero sin duda se habla de varios seres que están ahí arriba en el cielo y posiblemente, claro, es que hay mucha gente que lo interpreta como naves espaciales y aliens verdes que llegan. Yo lo veo más como ángeles caídos. Seguramente sean seres, porque la Biblia se dice que no se pueden ver a simple vista, o sea, tú no, son invisibles al ser humano y solo se Seres pueden ver en determinadas interdimensionales. interdimensionales, podríamos decir, Ujú. y que solo se pueden ver bajo circunstancias muy concretas, ¿no? A veces en la Biblia hay una historia que dice que Dios le abrió el ojo, el tercer ojo, lo que sea, para que un personaje en la Biblia pudiera ver los seres espirituales, que había un ejército celestial y lo vio porque Dios le abrió ese ojo, pero de normal no se puede ver, o sea, el ser humano no puede ver estos seres espirituales, ¿no? ¿Y dónde habitan? Seguramente arriba en el cielo, que claro, es que es como dice Guillermo, no sabemos cómo es la Tierra ni el cielo tampoco. O sea, hay un misterio que podemos hacer mapas por donde pisamos aquí en la Tierra, pero claro, tenemos el misterio de los confines de la Tierra y además qué hay arriba en el cielo y debajo de la Tierra también, cuidado, ¿eh? Que la gente se olvida. Debajo de la Tierra Exacto, también recordemos que lo más profundo aparentemente a día de hoy es el pozo superprofundo de Kola en Rusia. exacto. Pocos kilómetros, pocos kilómetros de excavación. Te muestran imágenes CGI del núcleo, esta famosa imagen del núcleo de la Tierra incandescente, que es siempre CGI, claro, no son imágenes reales, y te dicen que lo detectan mediante ondas, ¿no? Técnicas que tienen que tienen ellos para detectar que supuestamente hay un núcleo de la Tierra. Pero sin duda, el libro de Enoch, en referente a los seres celestiales, sí que habla de ellos, claro. Pero no solo el libro de Enoch, sino todos los libros antiguos de carácter, digamos, religioso, hablan de seres no humanos. Ahora, a partir de Exactamente. ahí, ¿qué son exactamente? Claro, hay gente que habla de reptilianos, Anunnaki, aliens verdes. A mí eso no me convence del todo, creo que son todo especulaciones, no hay ninguna prueba y está muy basado en Hollywood, de las películas hollywoodienses, ¿no? La realidad no sabemos qué hay. Seguramente sí, yo creo que sí existen seres celestiales y seres interdimensionales y que interactúan con nuestra realidad en formas en que quizá no comprendemos todavía, pero está ahí escrito. Exactamente. Está ahí escrito y no se puede refutar tampoco. O sea, tú puedes decir, bueno, no me lo creo, pero tú no puedes decir, eso es mentira, porque no lo sabes. No lo sabes. Porque por Exactamente. definición no podemos verlos y no sabemos cómo interactúan exactamente. Pero ahí está el misterio. Pero sí, como decían, podemos especular. Y bueno, Claro. mira, la idea, y me disculpo que vayamos entre tierra plana y ufología, pero en el fondo es que todo tiene que ver, estamos Todo hablando está relacionado. de la Todo misma está tierra. relacionado. Mira, por Mm. ejemplo, y poniendo un poquito religioso, en Isaías 13:5 dice, vienen de lejanas tierras Jehová y los instrumentos de su ira a destruir toda la tierra. Vienen de lejanas tierras. Ojo con eso. Después en Isaías 30:27 dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, y sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. ¿Cómo se puede interpretar eso para la gente de esa época? ¿Ya? ¿Cómo podían ellos interpretar, por ejemplo, una nave, sino con lo que ellos tenían a mano, con lo que ellos vivían, ¿no es cierto? Carro de fuego, etcétera. O sea, esto me hace pensar que es lo que decíamos, que podrían ser seres interdimensionales, interdimensionales. Y como dicen algunos investigadores, como lo dijo Freixedo en su tiempo, que tenía esa teoría de que estos seres desde otro plano de existencia podrían alimentarse en cierta forma de nuestras energías que producen las emociones, generalmente o principalmente las emociones negativas, y quizás por eso el caos que existe en el mundo. Ahora esto Sí, es una teoría, se es di- en mm. mi pensar, no, obviamente yo no tengo la razón, ¿eh? Estamos opinando solamente.
A ver, está claro que tanto en el libro de Enoc como en la Biblia y otros textos se habla de un diluvio que hubo. También lo decían los sumerios, que supuestamente pues vinieron antes, ¿no? Hace miles de años. Y se habla de un diluvio. En el libro de Enoch se dice que porque por culpa de estos ángeles caídos, estos seres que bajaron, corrompieron al ser humano y toda la tierra se corrompió. O sea, la humanidad estaba totalmente corrupta, solo hacían el mal. Aparte habían estos nefilim gigantes que también devoraban hombres, habían híbridos, bueno, era una locura, ¿no? O sea, realmente seguramente estaban peor que hoy en día, que ya nosotros creemos que con el tema que está pasando está todo muy mal, pero seguramente antes del diluvio estaba mucho peor que ahora, ¿no? Y con más rudimentarios todavía, ¿no? Entonces ya sucedió, hubo ese reseteo de la humanidad y lo que pasa que mucha gente cree que va a haber otro diluvio, otro reseteo y bueno, en las escrituras se dice que Dios hizo un pacto con el arco iris, es un símbolo del pacto entre Dios y la humanidad, que no iba a haber otro diluvio, ¿no? Que luego lo adoptaron la comunidad LGTB para sus cosas, pero en realidad el símbolo del arco iris es este. Y supuestamente no va a haber otro diluvio, no sé si va a haber otro reseteo de otro tipo, pero diluvio en principio no va a haber otro, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué sucede al final, pero sin duda, eso que dicen que la historia se repite, ¿no? O sea, lo que ya sucedió antaño, que se puede repetir. Yo creo que, no sé si estamos en el final de los... Es que ni siquiera sé si va a haber un final de los tiempos, ¿eh? Porque ¿Podríamos hablar de es ciclos? complicado. Podríamos hablar de ciclos, es una idea interesante. Si la gente piensa que va a haber ¿no? un apocalipsis que se va a acabar todo, igual es que son ciclos. Igual son ciclos. Es Pero que no se ¿sabe, acaba todo Oliver? del todo, ¿no? Sí, Se acaba una etapa y empieza y otra. comienza ahora. Pero Esto lo más sorprendente, como las civilizaciones, los ajá, romanos, ¿no? Que bueno, tenían el poder, igual que los romanos estaba Babilonia, y eran ciclos, ¿no? Luego caen esas civilizaciones y surgen otras. sabes, exactamente. Es curioso, Oliver, y Guillermo, eh, eso mismo de estos libros antiguos que en el fondo, por ejemplo, el Apocalipsis, que está diciendo tal cual lo que estamos viviendo ahora, y la misma Mm. gente que sigue esos libros, la misma gente que, tenemos 10 minutos, un segundito, y la misma gente que lee, que estudia esos libros, ¿no es cierto? No ve lo que está pasando, o sea, no cree eso mismo de la Baku, de la Baku, que podría ser la marca de la bestia, los chips, etcétera, no sé. Es complejo el tema. Me van a disculpar, es que... Ya, adelante nomás, Guillermo. Pablo, sí, ahí un poquito para poner ahí una impronta anexa a lo que dice Oliver, lo que planteas tú. Yo creo que pasan varias cosas que se hacen muy interesantes. Una de ellas, y lo he dicho muchas veces, es que para la gran mayoría de nosotros, estimo, y creo no estar equivocado, el tema de la forma de la Tierra pasa a ser un asunto muy secundario. Es decir, ya nosotros en nuestros directos, nuestros conversatorios, nadie está buscando cómo seguir fundamentando la forma de la Tierra, porque para nosotros es un tema que ya es sobrepasado por otros asuntos que vienen debajo. ¿Ah? Entonces la gente, el común de las personas que recién se inician esto, claro, está bajo ese alineamiento, pero a nosotros se nos hace mucho más interesante eso. Ahí se inicia otra parte del viaje. Como dije yo alguna vez, cuando estuve con Julio César Rodríguez, la Tierra plana es una llave que abre un portal que entra a un salón que está lleno de nuevas puertas. Por ejemplo, los libros sagrados. Por ejemplo, el replantearse cómo es realmente debajo de la tierra, tal como dice Oliver, sabemos nada, nada. Capaz que hay otro, como señalan, no sé, por algunas tradiciones, el sol negro, otro sol. Max Heindel toca ese tema. Y arriba, lo mismo, no tenemos idea. Y también, como dices tú, Oliver, probablemente, casi con toda seguridad, me atrevería a decir yo, esto fue diseñado para que de aquí físicamente no podamos salir. Lo cual nos hace estallar la cabeza, por otro lado, porque nos pone en la paradoja, entonces, ¿dónde quedó Dios? Como dice un amigo mío,
que estudió en un colegio jesuita, que de hecho quiso tomar los hábitos, después estudió ingeniería, finalmente se recibió de médico, de psiquiatra. Y él dice, usaba una frase de un amigo de él, de un compañero de colegio, decía, Dios creó el mundo y salió arrancando. Porque cuando tú piensas en estos seres interdimensionales, que casi con toda seguridad existen, ¿por qué? Porque incluso antes de ser yo OTP, y lo dije en el primer directo en el que estuve, que fue con Hugo Corley, un 1 de enero del 2018, a mí siempre me hizo mucho ruido las guerras mundiales, porque son tan absurdas, son tan absolutamente carentes de sentido analítico, lógico, de cualquier naturaleza, que no pueden explicarse si no es porque hay eh, entidades empujando para que la locura del hombre se manifieste de ese modo. Si no es absurdo, todos ustedes recordarán, amigos en el chat, los que vean después el video, tú Oliver allá, que además vives en Europa, además tienes familia en Inglaterra, lo que fueron las trincheras durante la Primera Guerra, con millones de muertos en las batallas del Somme y otras tantas. No, es tan absurdo, es tan insensato, que la única explicación que por lo menos a mí me hace más sentido es que, tal como lo dijiste tú, Pablo, los gobernantes, entre comillas, los líderes de los presidentes, tienen que estar parasitados por entidades de baja dimensión, porque si no, no se explica que un presidente conocido se mueva así, po. O sea, yo digo, ¿quién gobierna esa cabeza? Y Exacto. cuando sale con sus discursos de las vacunas o el otro, este sujeto repugnante, porque hay que decirlo, que dijo que iba a, ¿cómo dijo? Voy a joderles la vida a los no vacunados. El Macron, sí. Yo Oye, también, yo coincido ahí con Guillermo totalmente. Creo que siempre lo he pensado, que la élite, no sé ni siquiera si son humanos en sí. O sea, fíjate que en los textos antiguos se habla de que los ángeles pueden adoptar forma humana, ¿no? Sabéis que exacto, hay exacto. varios Bueno, pasajes que hablan de que los ángeles se camuflan como humanos y a simple vista tú no puedes distinguirlo. Tanto los caídos tanto los caídos como como los exacto. buenos, porque hay ángeles buenos y luego están los caídos, ¿no? Se pueden camuflar como humanos. Y a veces me pregunto, digo, esta gente que parecen así androides, son raros, además físicamente, como dice Guillermo, hacen cosas raras, como no humanas, un comportamiento no humano. Y podrían ser, otra opción es que sean humanos y tengan contacto con estos seres, ¿no? O estén parasitados de algún modo, pero sin duda es una maldad que escapa de lo humano, ¿no? Porque normalmente nosotros nos movemos más, quizá por un interés económico te puede llevar, o una necesidad de supervivencia o económica o de amor te puede llevar a hacer algo, pero no hasta ese punto de decir, bueno, vamos a elaborar un plan, vamos a poner esta sustancia en todo el mundo, a promoverlo. Es como una maldad que escapa de lo humano y es como un odio hacia el ser humano en sí, como especie, ¿no? Curiosamente, en el libro de Enoch se dice que o sea, el alma de el espíritu de los gigantes odian al ser humano. O sea, cuando se mueren los gigantes, antes del diluvio, después y tal, salen estos espíritus de los gigantes y dice en el libro de Enoch, y estos espíritus odian al ser humano, ¿no? O sea, le tienen como rabia porque provienen de ellos. Y creo que ahí hay algo que se nos escapa, es un odio que escapa de lo humano. Ya, ahora estamos. Guillermo, ¿escuchas bien? Ya, Sir, yes, sir. perfecto, para que podamos ahora terminar. Eh, Algo, bueno, lo que está comentando Oliver, a ver si gustas terminar, Oliver, la idea, aunque pasó un ratito, espero no haberte quitado ahí la inspiración. No, estaba hablando con el chat ahora, que estoy emitiendo en Twitch la charla que sé que Ah, le interesa a la gente. perfecto, Ah, qué perfecto. bueno, qué Sí, sí, Bueno, bien. sí. qué bueno. Bueno, entonces, para terminar, queridos amigos, eh, Oliver, algo estabas comentando con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día y bueno, y cómo se ha tomado la gente todo este tema.
a mí me hace esto pensar y volver a los libros antiguos, a un libro hermético que es el Kybalión. Ujú. Uno de los principios que dice, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Y tal vez ese puede ser una de las formas de la idea para poder entender y estudiar el universo y quizás las tierras que están más allá de nuestra comprensión o nuestro entendimiento. Bueno, querido amigo, Sí, ¿quieren? no, Ajá, Oliver, sí, para palabras finales para, bueno, una reflexión, ¿no? Para la gente. Y es que, bueno, tanto el Kybalión como el libro de Enoch, como otros libros antiguos, yo creo que ahí está la clave realmente de cómo es el mundo en general y qué sucedió en el pasado. No creo que esté en los libros de historia actuales ni en las teorías científicas actuales. No creo que esté ahí la verdad. Creo que son distorsiones y en ocasiones incluso invenciones. Y creo que hay mucha más verdad, tanto histórica como científica como espiritual, en estos libros antiguos que en la ciencia actual, ¿no? Y ahí, tanto respecto a la forma de la Tierra como respecto a nuestro pasado e incluso respecto a nosotros mismos, cómo debemos vivir, comportarnos, está todo en estos libros antiguos. Cada uno luego, como decía Guillermo, cada uno está en una etapa y no se puede forzar tampoco, porque a mi yo de 22 años no le podías decir, oye, mira esto y cree en esto, es que no tenía la experiencia, los conocimientos para aceptar eso. Pero hoy en día, años después, digo, bueno, ahora estoy en otra etapa y ahora puedo aceptar otras informaciones, ¿no? Entonces, cada uno está en una etapa. Pero yo diría que lo interesante es volver, un mensaje que quiero dejar a la gente, no olvidarse y volver sobre todo o leer por primera vez, no volver, sino leer por primera vez libros antiguos, como el libro de Enoch y este tipo de libros, que, bueno, Guillermo dice que le interesa y que quiere leerlos, yo le animo a hacerlo, porque ahí te das cuenta de que increíble que hace miles de años haya gente o personajes que estén relatando lo que estamos averiguando hoy en día, ¿no? Respecto al Sol, la Luna, la Tierra. Y dices, pero ¿cómo podía estar escrito hace miles de años? Es increíble. Y luego que eso no te lo enseñan, evidentemente, en el colegio, ni siquiera si vas si te afilias a una iglesia, y es que no te lo van a decir, te van a leer la Biblia y ya está, pero no te van a leer otros libros antiguos, ¿no? Los libros apócrifos quizá. Entonces, bueno, dejar esa semilla a la gente para que siga investigando y no tenga miedo, que aunque sean libros antiguos, pero tienen muchísimo conocimiento. ok, Oliver, muchas gracias ahí por tu comentario. Guillermo. Oye, sí, amigos queridos, para despedirme, por razones varias, además, le contaba a Pablo que no me he sentido muy bien estos días, algo, no sé, yo creo que mucha presión de trabajo, el mundo es un tsunami, ¿no? Y a veces nos pilla un poquito más débiles, entonces está un poquito decaído, así que si me han notado medio taciturno, probablemente se deba a eso. Muy interesante lo que dice Oliver, y me pareció perfecto, una buena manera de graficarlo, son oleadas. La Tierra plana va a pasar, seguramente llega a un valle donde no se habla mucho del tema, pueden pasar semanas, meses, incluso tal vez años, y después va a volver con mucha más fuerza. Lo interesante es que es un viaje sin retorno. Nadie, entre comillas, porque tal vez haya un 0,000001 de personas que después de admitirse el 100% terraplanistas puedan volver a creer en la Tierra esférica, pero es una posibilidad bastante baja. Así que bueno, esperamos esas oleadas que van y vienen. Y para despedirme y tomar un poco lo que dice Oliver también, y efectivamente yo pienso que tal como señalas tú, hay mucha más sabiduría en los libros que parecen estar ocultos que la ciencia oficial, que a todas luces, ¿cierto? Ha sido manipulada, tergiversada, infiltrada y dejó de ser esa chica pura y casta que pues, muchos creímos que era la ciencia. De hecho, Imre Lakatos por ahí tiene una cita que dice algo así como, es ingenuo pensar que un científico va a rechazar una corriente de pensamiento nueva porque contradice la propia, porque los científicos son de cuero grueso. ¿Qué quiere decir cuero grueso? Que no vas a estar dispuesto como cualquier ser humano
a desdecirte de lo que son tus creencias, lo cual nuevamente volvemos un poco a esto de que pone a prueba la naturaleza de cada uno de nosotros. Y me hiciste recordar, Oliver, esa frase que leí no hace mucho por ahí, o alguien me la dijo, que decía algo así como lo siguiente: cada persona será capaz de alcanzar la máxima verdad que sea capaz de aceptar o de tolerar. Hay verdades que nosotros no queremos saber. Hay algunas que yo no, por el momento, en esta etapa, como sabiamente dices tú, en esta etapa de mi vida, 60 años, hay cosas de las que casi prefiero no enterarme. Como probablemente el profe Massa no esté dispuesto a enterarse de que la Tierra sea plana. Y yo lo entiendo. Porque cuando se entere de eso, le puede dar un infarto. ¿Cierto? Entonces, aceptemos, como dices tú, Oliver, que cada uno va alcanzando las verdades que es capaz de aceptar y tolerar. Porque hasta ahí puedes llegar, ¿ah? Y es sensato y es razonable al parecer. ¿Ah? Dependiendo de cuero y chancho, diríamos en Chile, que seas capaz de hundirte más dentro de la madriguera del conejo. Así que con eso un poco me despido, me alegro mucho que hayas estado en Twitch, Oliver, fantástico difundir. Pablo ahí va a hacer esta compilación, un poquito editando las impurezas para podértelo hacer llegar. Y reitero mi gratitud contigo, Pablo, y contigo, Oliver, mi reconocimiento de corazón, realmente lleno de afecto, de la más prístina gratitud por lo que hiciste, has hecho y haces, porque si no fuera por ti, este viaje en el habla hispana tal vez ni siquiera hubiese sido iniciado, ¿ya? Y de ahí surgieron muchos otros, por supuesto, como nuestro querido Iru Landucci, qué sé yo, están los hermanos Barea, está Rafa, no estoy de broma, y ahora chicos jóvenes, no sé si conoces El péndulo de Moisés, tu amigo ingeniero boliviano, que está, o sea, cubano, que está en Argentina, está Javi Gomba, otro ingeniero, no sé, seguimos sumando. ¿Ah? Iván Paino, con su geometría sagrada, tremendo aporte, Jorge Marcelo Noto, desde la navegación, o sea, se ha hecho un gran trabajo y para mí una alegría reconocer que gran parte de ese periplo lo iniciaste tú, Oliver, con tus primeros videos ahí de la Tierra plana que yo vi en enero del 2017. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por esas palabras. Para mí también un honor estar, la verdad, hablando contigo. Una charla súper agradable. Y deberíamos hacer más, ¿no? Este tipo de charlas, claro, son reflexiones que al final hacen falta porque la gente también muchas veces siente que está sola en su pensamiento, en sus cuestiones, piensan que, bueno, que están solos ahí en la familia, sin los amigos no piensan igual. Si ven este tipo de charlas, la gente dice, hostia, que esta gente piensa como yo, se hace las mismas preguntas y tal, ¿no? Y sirve sin duda, ¿no? Y cada vez Pero somos sí, no, más. yo me acuerdo de, cada vez somos más, claro, los que cuestionamos todo. Y yo recuerdo esa entrevista que, ¿no?, te hicieron en televisión, no sé si era, ¿cómo se llamaba? ¿La tercera? Sí, el diario La Tercera La tercera. de la Hora, así se llama este periódico que es muy importante en Chile. Sí, yo me acuerdo de ver esa entrevista, genial, ¿no? Eso también despertó la curiosidad de mucha gente. Y bueno, creo que nos pudimos abrazar incluso en Barcelona, ¿no? Puede ser, es que pasó bastante tiempo ya. ¿Cierto? Y había tanta gente, Sí, tanto sí, caos sí. en ese evento que ya no recuerdo ni quién había casi, pero me suena que sí. Sí, Y eso me gustó, sí, ¿no? estuvimos juntos. Así que nada, un placer estar aquí con vosotros y a Pablo por juntarnos aquí y hacer esta charla, ¿no?, tan interesante. Pues gracias, Oliver, Guillermo. Un abrazo tremendo. Oliver, desde el otro lado del charco acá, desde las Lejanías de Chile. Guillermo, en Santiago. Un abrazo grande y espero que podamos reencontrarnos pronto, ¿eh? Un abrazo Excelente. y nos vemos. Genial, chao. Abrazo.